Hola, buenos días. Mi nombre es José Antonio Daza y vengo a traerles un taller introductorio de psicología positiva, gestión emocional y mindfulness. ¿Y de qué estamos hablando aquí? El concepto inicial es explorar el bienestar y la conciencia plena para poder ser felices y poder vivir de una forma mucho más agradable. Em, yo he agregado esto en tres grandes bloques que los vamos a ver a continuación. En el medio del taller vamos a hacer dos pequeños ejercicios muy pequeñitos, muy breves, porque quiero que les quede más el concepto de lo que estamos hablando y que después se puedan referir al material para poder hacer los ejercicios. De todas maneras, si nos da tiempo, porque solamente tenemos 30 minutos, voy a tratar de al final, antes de las conclusiones, hacer un pequeño ejercicio de visualización. ¿Ok? Entonces, bueno, miren, fíjense que cuando hablamos de psicología positiva, y mindfulness y gestión emocional, que es lo que abarca este taller, estamos hablando de aquellas herramientas que nos permiten vivir o pensar de una forma mucho más positiva de lo que realmente hacemos en el día a día. ¿Y por qué lo hacemos de esa manera? Porque cuando estudiamos las definiciones que hay teóricas de grandes pensadores de la psicología y del mindfulness, nos encontramos a cosas como estas, donde se dice que el mindfulness es prestar atención específica con intención, o sea, que es consciente de manera muy consciente en el momento presente. ¿Y por qué el momento presente? El momento presente es aquel instante de tu vida, como este en el que estamos, este espacio de tiempo en el que yo estoy hablando contigo, que es momento presente. Ese espacio, si tú lo analizas de manera consciente, intencionada y con aquella profundidad que debes hacer de no juzgar, pues obtienes el resultado de una vivencia mucho más clara. Y eso está contenido en el concepto que ves en pantalla de Sabac, que dice que el mindfulness se puede definir como prestar atención de manera específica, en forma intencionada, en el momento presente, sin juzgar. Fíjate que son tres condiciones. Prestar atención de manera específica, o sea, en lo que estás haciendo en este momento, de forma intencionada, conscientemente, o sea, pensando en qué es lo que estás haciendo. Y sin juzgar para evitar aquellos juicios de valor que pueden alterar la percepción del momento. Entonces, todo eso hace que tú tengas la posibilidad de obtener un análisis mucho más profundo de la situación presente. Las diferencias entre el mindfulness y otras técnicas está muy vinculada al hecho de que mucha gente piensa que el mindfulness puede ser una especie de religión, una especie de dogma o una especie de secta, y no es así. El mindfulness simplemente es una forma de vivir el momento, de analizar el momento sin emitir un juicio, como decíamos anteriormente. No tiene nada que ver con dejar la mente en blanco, como mucha gente dice, es que meditar es dejar la mente en blanco. No, eso no es. Dejar la mente en blanco es imposible, la mente jamás estará quieta. Así estés durmiendo, tu mente está trabajando y está trabajando porque es un órgano que no para. No hay ningún órgano de tu cuerpo que pare 24 horas al día. Todo se mantiene en constante actividad. Y es por eso que dejar la mente en blanco es un concepto muy viejo que no realmente es lo que deseamos, porque eso de dejar la mente en blanco y pensar que estás encerrado una habitación donde todas las paredes son blancas y acolchadas como un loco, pues tampoco es. ¿Qué es el mindfulness? Lo que habíamos dicho antes, analizar y ver, disfrutar el momento presente, no emitir un juicio y prestar atención a lo que estás haciendo. Yo en este momento estoy prestando atención absoluta a la pantalla, a ustedes, al tiempo, porque tengo que velar por las cosas, de que no se me vaya el tiempo de las manos. Entonces, fíjense que eh, el mindfulness se diferencia de otras técnicas porque lo que busca es eso, esa concentración en ese momento actual para poder determinar las cosas que en el futuro te van a servir de algo. ¿Ok? La parte de la gestión emocional viene dado por el concepto de inteligencia emocional. Y la inteligencia emocional es aquella capacidad que tenemos para que esas emociones o esos estados emocionales
podamos manejarlos y recibirlos con, con cierta, yo diría madurez. Y es decir, la gestión emocional lo que te permite es entender cuál es la emoción que sientes en ese momento, cuál es el ámbito de acción de esa emoción y cómo esa emoción va a afectar el resto de las decisiones que tu mente vaya desarrollando en el transcurso de la emoción. Entonces, si vamos a la teoría, Meyer y Salovey en el 97 lo definieron como la gestión, la capacidad de gestionar las emociones, incluidas la percepción, la comprensión y la utilización constructiva. Entonces, dicho esto, la gestión emocional es saber manejar una emoción X en un momento determinado. Y esa emoción, pues simplemente está en el saber identificar cada una de ellas en el momento presente. Por eso es que el mindfulness y la gestión emocional tienen tanta complementación. La psicología positiva, por su parte, lo que hace es posicionarse en los rasgos positivos de la vivencia de un ser humano, analizarlos, tomarlos como alimento para poder estudiar de manera mucho más asertiva la incidencia que tiene el pensamiento sobre tus acciones diarias. Y Seligman lo define como el estudio científico de las experiencias, rasgos e instituciones que contribuyen con el aumento del bienestar, reduciendo la incidencia de la psicopatología. Sonó muy teórico, es teórico, porque es una ciencia. La psicología positiva hoy en día es una ciencia que te permite estudiar el momento de la emoción cuando es positiva y cómo esa emoción positiva te ayuda al desenvolvimiento de la gestión emocional. Entonces, tenemos otro factor combinado. Tenemos la psicología positiva, el mindfulness y la gestión emocional. Los tres se unen y forman una triada y esa triada hace que tú vayas sobre un camino mucho más llevadero. Para poder gestionar emocionalmente el pensamiento, se recomienda hacer ejercicios de autoevaluación. Y esos ejercicios de autoevaluación lo que hacen es identificar una percepción, en- entender y comprender lo que está sucediendo y manejar de manera eficiente y constructiva las emociones. Esta práctica es clave para el desarrollo personal y mejora constantemente la inteligencia emocional. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú haces un ejercicio, perdón, de autoevaluación, lo que estás haciendo es siendo consciente de cuál es tu pensamiento, cuál es tu emoción, cuál es tu gestión de esa emoción y cómo afecta tu emoción en el desenvolvimiento de tu respuesta. ¿Ok? Las fortalezas emocionales del modelo Forte. Esto es un concepto que se instaura en el IEPP y consiste en 26 fortalezas, perdón, 26 fortalezas que definen y contribuyen con el funcionamiento óptimo de la vida del ser humano. Esas fortalezas, dependiendo de cada uno de nosotros, pues tienen o mucha presencia, alta presencia, presencia equilibrada o baja presencia. En la medida que tú vas desarrollando cada una de ellas, tu modelo va a ser más equilibrado o no. Entonces, habrá fortalezas que tengas presentes que tengas que ir trabajando para desarrollarlas más y habrá fortalezas que tengas muy presentes que haya que trabajarlas para que sean menos contributivas dentro de tu gestión emocional. Por ejemplo, aquí les cuento, estos 26 puntos que ustedes ven en la pantalla, estos 26 son apreciación de la belleza, universalidad,
persistencia, armonía, valentía, todos estos están establecidos en un patrón. Y si ustedes ven que los círculos son de tamaños diferentes, es porque esto es un ejemplo de cómo las fortalezas están presentes dentro de una persona. Los círculos más grandes significan mayor aportación, mayor presencia. Los círculos más pequeños son aquellos que están menos presentes. Fíjense que en este modelo, en este ejemplo, casi todos están muy equilibrados, porque casi todos tienen el mismo tamaño. Entonces, las fortalezas equilibradas permiten un funcionamiento óptimo de la persona, porque ¿qué puede suceder? Si tú eres una persona que tiene, por ejemplo, la vitalidad muy baja, pues siempre te va a dar apatía emprender actividades nuevas. Mientras que si esa vitalidad está alta, pues vas a tener energía para seguir investigando. Y eso, tú, una vez que realices el test de fortalezas del modelo Forte, puedes identificar si esa fortaleza debes trabajarla o no en beneficio de tu equilibrio funcional como persona. ¿Ok? Las pausas conscientes. Una de las cosas que el mindfulness, la gestión emocional y la psicología positiva buscan son herramientas mediante las cuales puedas establecer una conexión mucho más real con tu presente. Y la pausa consciente son aquellos espacios recomendados por los expertos en la materia para poder conectar en el momento presente y poder disminuir los niveles de estrés, de ansiedad y de presión que puedas sentir en un momento del día. La mini meditación, como la llaman, lo que hace es permitirte desconectar de absolutamente todo y conectar nuevamente a través de la respiración. Entonces, ¿qué haces? Paras, haces una pausa, como lo vamos a hacer en este momento, haces una pausa de pensamiento, simplemente cierras los ojos en la posición sentado donde estés y al cerrar los ojos te vas a concentrar solamente en el flujo de aire que pasa por tu cuerpo, cómo ingresa el aire a tu cuerpo y cómo sale de tu cuerpo ese aire. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Cerramos los ojos, inhalamos profundamente, llevamos el aire hacia el abdomen para que el abdomen se distienda y soltamos poco a poco por la nariz. Repetir este ejercicio 3 veces seguidas en estas mini pausas, en estas mini meditaciones, lo que te permiten es reconectarte con tu enfoque. Y esto ayuda al desenvolvimiento de la gestión de esa emoción negativa que es el estrés. ¿De acuerdo? Las mini meditaciones sirven muchísimo para reenfocarte y reubicarte de nuevo y salir por el camino correcto. Así que te recomiendo que la practiques con frecuencia. Cada vez que sientas que tu cerebro está en un estado en el que va a tener un colapso, paras, cierra los ojos, inhala, sigue tu respiración, sigue el flujo de aire completamente, exhala completo, siempre por la nariz. Hay técnicas más avanzadas que iremos viendo en los próximos capítulos de este taller y con ello te vas a reconectar, vas a sentir que tu mente entra otra vez en paz y en equilibrio. Así que no olvides, practica la mini meditación. Estas pausas conscientes son muy útiles a lo largo del día. Actitudes y primeros pasos en mindfulness. La atención plena, como venía diciéndoles hace un rato, es una de las fases o es uno de los aspectos más importantes dentro de, el desarrollo del mindfulness como herramienta para la vida. Porque la atención plena implica que tienes que estar momento presente, consciente
en lo que estás haciendo. Porque no es lo mismo que tú estés tratando de redactar un correo y respondiendo el móvil porque te están escribiendo o viendo algo en el móvil, a que si te concentras absolutamente en una sola cosa, llevando toda tu atención a esa actividad. El estado de atención plena se refiere, como dice la lámina, a la capacidad de estar plenamente presente en el momento. Observa los pensamientos, observa los sentimientos y gestionas la emoción sin emitir ningún juicio. No hay por qué emitir juicio. En el momento en que dejas de emitir juicio, ya empiezas a crecer desde el punto de vista mental. Eh, Cuando tú estás presente en lo que estás haciendo, tú puedes gestionar de una forma mucho más adecuada la emoción que tengas en ese momento, porque te hace ser consciente de lo que está sucediendo. Y por ello es importante que mantengas tu foco en la actividad que realizas. Eh, hay una teoría de John Sabat que dice que para poder entrar en mindfulness, para poder practicar mindfulness, tienes que tener estos 7 aspectos o 7 actitudes que son necesarias para ello. Mente de principiante es aquel concepto en el que todo principiante está para aprender, y entonces esto abre la puerta a que cada práctica sea un aprendizaje. El no juicio, como lo he dicho ya en varias veces, es no tener o no crear un juicio de valor sobre una actividad, un concepto o una emoción, de forma tal de que sea objetivo el criterio que utilizas en el análisis. La aceptación es: si sucede, sucede y tiene que suceder. O sea, aceptar las cosas como son es una forma de entender por qué son de esa manera. Dejar ir es un concepto en el cual estamos hablando del desapego, no vincularnos de manera afectiva, emocional, con algo físico o con una persona o con un sentimiento o con una situación. El dejar ir implica libertad de pensamiento. Si tú dejas que algo se vaya, pues tú vas a tener como contraprestación la libertad de que no va a generar un vacío en ti cuando se vaya. ¿Ok? No intervención significa que no puedes, no debes tratar de interferir en tus pensamientos para corregirlos. Simplemente deja que sucedan, y esa no intervención lo que te va a traer de vuelta es la honestidad de tu pensamiento. La paciencia, que es una de quizás las cosas más difíciles de lograr, es aquel cultivo de el tiempo por el tiempo. Hay que dejar que las cosas ocurran en la manera en que están, en el momento en que están ocurriendo, y tener paciencia para obtener los resultados que esperas sobre esa acción. Y la confianza es simplemente el tener presente el hecho de que tus acciones, tus pensamientos, tu gestión emocional van a retribuirte de manera correcta con un resultado. Tienes que confiar en lo que sucede y en quién te rodea. De esa manera puedes lograr que tu práctica de mindfulness sea positiva. Selección de una actitud para trabajar. En el modelo de Kabat-Zinn, de esas 7 actitudes, él recomienda que tomemos aquella con la cual nos identificamos menos y trabajemos en ella. Por ejemplo, perdón, vamos atrás. Por ejemplo, el no juicio. Por ejemplo, si quieres trabajarlo, pues entonces empiezas a gestionar el no juicio como una forma de tener presente esa característica en la práctica del mindfulness. Entonces, la olla es roja, punto. No puedes juzgar que por qué la hicieron roja cuando podían haberla hecha verde. Entonces, a lo que se refiere el autor con este concepto es que debes utilizar aquella característica que sea menos presente en ti para trabajarla y profundizarla y mejorar, obviamente, el desarrollo de la actividad.
Existen muchas prácticas de mindfulness, de gestión emocional. Existen las formales y las informales. En las formales están todo lo que tiene que ver con meditaciones guiadas, sesiones de respiración, visualizaciones, todo lo que son ejercicios que llevan a un estado de calma y de nivelación de tus ondas internas. Existen también unas prácticas que también son válidas y son recomendadas, que son las informales, que son aquellas que abarcan la atención plena en actividades específicas, como por ejemplo el saboreo, que se basa en la práctica de tomar una mandarina y aplicar los cinco sentidos en la prueba de esta fruta: el tacto, la vista, el olfato, el oído cuando hablas la mandarina, el gusto cuando la pruebas y cuando la muerdes, saber las texturas. Esas son prácticas que, siendo informales, son muy útiles porque te permiten concentrarte en el momento presente. La meditación de la respiración es una meditación que se concentra en el hecho de respirar de manera consciente, inhalando y exhalando de manera constante. De hecho, hay un autor que tiene una práctica que dice: empieza a contar cuántas veces inhalas, o sea, desde cero, empieza inhalando y exhalando, y cada vez que completes un ciclo, es un número. Cuando pierdas la cuenta, cuando pierdas ya el control del número donde vas, entonces reinicias. Y eso te va a permitir, pues, reducir el estrés, alinearte con el momento presente, disminuir la ansiedad e inclusive te va a anclar al momento presente de una forma muy eficiente. Las fortalezas y la práctica en la vida diaria. El impacto del mindfulness en la regulación emocional es muy positivo porque este fomenta la regulación emocional. En la medida que tú practiques estos ejercicios o estas prácticas de concentración consciente, tú vas a fomentar una regulación emocional, vas a llevar una vida más tranquila y vas a disminuir los niveles de estrés. Está estudiado clínicamente que el mindfulness disminuye todos los pensamientos negativos y toda la ansiedad y estrés que te puede proporcionar una situación X, inclusive en situaciones médico-clínicas. Em, los beneficios más importantes son la resiliencia, te permite una actitud optimista, y además de eso contribuyen al bienestar emocional, eh, fortaleciendo las relaciones interpersonales y la satisfacción por la vida misma. O sea, yo creo que es un tema de ser conscientes en qué es lo que estamos haciendo en el momento determinado. Entonces, el mindfulness y la gestión emocional te van a permitir, desde el punto de vista práctico en la vida diaria, bien sea en aplicaciones formales como la educación, la medicina, la empresa, los negocios. O sea, tiene una aplicación a todo nivel que te permite gestionar de una manera mucho más positiva el resultado que estés buscando sobre un tema en particular. Potenciar las emociones del día a día. Cada vez que tengas una emoción, y con esto voy casi cerrando, cada vez que tengas una emoción, lo que tienes que hacer es fomentar que sean positivas. Trata de apartar de tu vida aquel pensamiento negativo. Por ejemplo, voy a hacer un ejemplo rápido antes de cerrar. Eh, Oye, ese señor se comió el pare. En vez de maldecir al señor y en vez de gritarle y todos los muertos que tiene, tú lo que tienes que hacer es agarrar y decir: bueno, el señor se equivocó, tendrá que rectificar. Que no te afecte en ningún momento lo que otro está haciendo, porque hay algo que tenemos que hacer propio, que es el hecho de que nada en esta vida es personal. Todo sucede porque tiene que suceder. Y cosa importante es que no tomes cualquier acción de un tercero como si fuese en contra tuya. ¿Ok?
Cada quien actúa como lo que piensa. Por lo tanto, tú no deberías pensar de manera negativa, para que nadie piense de manera negativa en ti. Como les decía antes, la aplicación no solamente es a nivel personal, se puede aplicar el mindfulness y la gestión emocional, se puede aplicar en las escuelas, en las clases, sobre todo en preadolescentes y adolescentes, es muy importante porque esto les permite a ellos llevar un camino un poco más fácil para entender cómo deben gestionar sus emociones. Se puede utilizar en el ámbito hospitalario con la trata de pacientes que tengan algún tipo de enfermedad y que estén recluidos. Esto ayuda a que mejoren su percepción sobre su condición actual. Se puede utilizar en la familia, yo lo uso a título personal con mi hijo y nos va fantástico porque esto nos ayuda a crecer como padre e hijo. Eh, todas las aplicaciones que tiene el mindfulness, la gestión emocional y la psicología positiva, eh, dentro de estos ámbitos, está probado clínicamente. Existen estudios que indican los resultados de cada una de estas prácticas. Por último, quiero concluir diciéndoles que la psicología positiva, como está aquí en la lámina, fomenta un enfoque en fortalezas. O sea, eso quiere decir que si tú ves las cosas de una manera buena, tú vas a tener una fortaleza personal porque vas a transmitir positivismo. Recuérdense que somos lo que transmitimos. Y cuando tú transmites positivismo, recibes positivismo. Es la ley de la atracción. Todo sucede porque tiene que suceder. La práctica del mindfulness también nos ayuda a tener un momento presente, una conciencia plena, cero juicio, que no hace que tengamos un sesgo por la opinión que vamos a emitir en el momento. Y la gestión emocional permite manejar las emociones de una manera mucho más eficaz. La suma de todas estas cosas lo que hace al final del camino es potenciar el bienestar en general. Em, y con ello quiero cerrar diciéndoles que usar a tu favor tu mente, tus sentimientos, bien vale el esfuerzo. Esa frase la escribí al terminar esta presentación y les comento que para mí ha sido un viaje sumamente interesante porque el conocer a fondo el mindfulness, el entender de qué va la gestión emocional y tratar de utilizar la psicología positiva para poder potenciar episodios dentro de mi vida ha permitido que vea la vida de una forma diferente. Y esto trae como consecuencia que hoy tenga un pensamiento mucho más equilibrado, que me permita luchar en contra de aquellos momentos en los que puede haber una ansiedad, en los que puede haber una ansiedad o una depresión, una tristeza, eh, que obviamente afectan el desempeño de una persona. Y creo que es sumamente útil si ustedes eh, comienzan el camino de entender de qué va el mindfulness, la gestión emocional y la psicología positiva. Eh, con esto cierro y voy a tratar en estos 3 minutos, porque no puedo irme muy lejos, de hacer un ejercicio de visualización. Por un momento, cierra tus ojos, inhala profundamente, lleva el aire a tu abdomen. Ahora, ahora imagínate que estás en un bosque de pinos caminando por un sendero en el cual entran rayos de luz, de sol. Inhala nuevamente y siente el olor al frescor del pino y sigue viendo el camino a lo largo de los pinos. En la siguiente curva, sigue inhalando conmigo, inhala y exhala. En la siguiente curva vas a ver cómo se despeja el camino y ves un valle verde con un lago al fondo. Y ves cómo el agua está en paz, en tranquilidad. Siente cómo la brisa
toca tu cuerpo y tu cara, haciendo que, haciendo que el frescor llegue a tus sentidos. Sigue caminando y en la siguiente recta vas a ver cómo hay un camino que baja y un camino que sube. Ese camino que sube te va a llevar a una cabaña donde hay una chimenea y donde ves un humo salir. En este momento estás sintiendo la necesidad de llegar a esa cabaña, pero la cuesta es bastante empinada. Te dices a ti mismo si puedo, si voy a llegar, y voy a llegar porque quiero estar en un sitio que represente hogar, paz, calidez. Ahora sube con todas tus fuerzas, siente el esfuerzo en las piernas y sigue respirando. Al llegar arriba, vas a conseguir a cuatro personas que están sentadas alrededor de una mesa tomando un rico café que huele desde la puerta y todos salen a abrazarte. Toma esa taza de café que te ofrecen y siéntate y disfruta del panorama. Exhala, inhala nuevamente de manera profunda, exhala, inhala nuevamente, exhala, inhala, siente como el aire pasa por tus pulmones y exhala. Siente como el aire sale caliente de tu cuerpo. No te preguntes hacia dónde iba el camino que iba abajo. Solo date las gracias por haber llegado arriba. Ahora puedes abrir los ojos. Espero que con esto hayas tenido un pequeño broche de cierre que te permita querer saber más sobre el mindfulness y la psicología positiva. Yo estoy muy contento de haber estado esta media hora con ustedes. Espero que algún día tengan la oportunidad de tocar mi puerta y compartir conmigo la experiencia. Les dejo esta presentación grabada para que puedan disfrutarla en otro momento y hasta aquí me despido. Muchísimas gracias y feliz día.